Hi, welcome to multilinguals.com. Hoy vamos a ver el verbo to be, el verbo que se usa para dos verbos en español, que son los verbos ser y estar. Así que empecemos. Como dije al principio, el verbo to be se usa para dos verbos en español que corresponden a los verbos ser y estar. Entonces tenemos que distinguir entre los sujetos en singular y en plural. Por ejemplo, en español tenemos las personas yo, tú, él, ella o esto, que se usa para las cosas, que son las personas en singular. En plural tenemos las personas nosotros, ustedes y ellos. Veamos cómo se dice eso en inglés. Por ejemplo, las personas en singular se dicen yo es I. I es una letra I y siempre va escrita en mayúscula. Para decir tú se dice you. Para decir él se dice he. Para decir ella se dice she. Y para decir esto se dice it. Cuando usamos it, cuando estamos hablando de cosas, de animales, de ideas, de algo abstracto, ¿sí? No lo usamos con personas. En plural tenemos las personas we, que significa nosotros o nosotras. We. You, que significa ustedes. Ojo con you, porque en singular significa tú y en plural significa ustedes. Entonces solo me voy a poder dar cuenta cuál de los dos es por el contexto, porque son iguales. Y el último del plural es they, que significa ellos o ellas. They. Ahora, para decir el verbo to be en inglés tenemos tres formas. Tenemos la forma am, is o are. Repetimos, am, is o are. Y las tres van a significar una diferente conjugación de ser o estar. Entonces, ¿cómo es la conjugación del verbo ser o el verbo estar? Bueno, por ejemplo, en singular tenemos los pronombres yo, tú, él, ella y esto. Entonces, la conjugación para yo soy o yo estoy, porque son dos verbos, es I am. I am. I am. Yo soy o yo estoy. I am. Tú eres, tú estás. You are. You are. Él es, él está. He is. He is. Ella es o ella está. She is. She is. Y esto es o esto está. It is. It is. Que cuando lo pronunciamos rápido se dice it is. It is. Los sujetos en plural como nosotros, nosotras, ellos, ellas y ustedes se conjugan con el verbo are. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros somos, nosotros estamos, se dice we are. We are. Ellos o ellas son o están, se dice they are. They are. Y ustedes se dice igual que tú. You are. You are. Ustedes son o ustedes están. Por ejemplo, miremos la siguiente frase. Susan is a doctor. Susan is a doctor. Como Susan es una mujer y es una sola, es un sujeto en singular, en inglés correspondería al pronombre she. Pero no puedo poner Susan, she is a doctor. No puedo decir Susan, ella es doctora. ¿Sí? Entonces tengo que decir Susan, pongo el nombre personal o el pronombre, pero nunca los dos. Susan is a doctor o she is a doctor. Susan es una doctora o ella es doctora. Cuando hablamos acerca de profesiones, como aquí que estoy diciendo Susan is a doctor, en español decimos Susan es doctora. En inglés tengo que poner la palabra un o una delante de la profesión. Por eso hay una A adelante de la palabra doctor. Susan is a doctor. Es como si dijera Susan es una doctora. Por ejemplo, también puedo usar el verbo to be para hablar de dónde es una persona, del origen. Por ejemplo, we are from Mexico. We are from Mexico. Nosotros somos de México. También puedo usar el verbo to be para
mencionar dónde está algo. Por ejemplo, they are in the park. O dónde está alguien, como en este caso. They are in the park. ¿Dónde están ellos? Ellos están en el parque. They are in the park. Puedo usar el verbo to be para hablar de sentimientos. Por ejemplo, Donna is happy. Donna is happy. Donna está feliz. Y también usamos el verbo to be para hablar de los años. Ojo con esto porque es muy diferente al español. En español usamos el verbo tener cuando hablamos de la edad. Yo tengo 5 años. En inglés no vamos a usar el verbo tener, que es have. No vamos a usar ese verbo, sino que vamos a usar el verbo ser. Por eso decimos I am 25 years old. Yo tengo 25 años. Eso es lo que significa. Pero lo que estoy diciendo en realidad es, yo soy 25 años viejo. I am 25 years old. Entonces recuerda que en inglés no usamos el verbo tener al hablar de la edad, sino que vamos a usar el verbo to be. ¿Cómo hacemos oraciones en negativo con el verbo to be? Bueno, vamos a usar las formas del verbo to be, que son am, is o are, y vamos a agregar un not después del verbo to be. Por ejemplo, para decir yo no soy o yo no estoy, se dice I am not. Para decir yo soy es I am, ¿cierto? Bueno, le agrego el not atrás. I am not. Y también tenemos una forma corta de decirlo, que es cuando hablamos, generalmente usamos esta forma corta. En vez de decir I am not, para decir yo no soy o yo no estoy, decimos I'm not. I'm not. Lo que está entre la I y la M se llama apóstrofe. No es una coma, se llama apóstrofe, ¿sí? Entonces, esa pronunciación de la I más la M se dice I'm. I'm. Y junto se dice I'm not. I'm not. I'm not. Yo no soy o yo no estoy. Por ejemplo, mira la frase. I'm not a cat. I'm a dog. Yo no soy un gato. Yo soy un perro. I'm not a cat. I'm a dog. O por ejemplo, mira esta frase. Susan is not a doctor. Susan no es doctor. Nuevamente vemos el not colocado después del verbo to be, que en este caso, como es una mujer, es she. El verbo to be para she es is. Susan is not a doctor. Por ejemplo, para decir esto de forma corta, se dice Susan isn't a doctor. Isn't. Practica la pronunciación. Isn't. Isn't. Es como si entre la S y la N tuviera una E. Isn't. Isn't. Susan isn't a doctor. She's a nurse. Susan no es doctora. Ella es una enfermera. O por ejemplo, we are not from Spain. No somos de España. We are not from Spain. También se puede decir de forma corta, we aren't from Spain. We aren't from Spain. No somos de España. ¿Cómo hacemos preguntas con el verbo to be? Ponemos el verbo al principio de la oración y después el sujeto. Por ejemplo, si quiero preguntarte, ¿eres tú de Portugal? La pregunta sería, ¿Are you from Portugal? ¿Are you from Portugal? Entonces vamos a empezar todas las preguntas con el verbo to be, con am, is o are, dependiendo de a quién le estemos preguntando. Por ejemplo, ¿Is Mark at home? ¿Está Mark en casa? ¿Is Mark at home? ¿Por qué pongo is? Porque Mark es un hombre, es un he. Y he va con el verbo is. Entonces lo doy vuelta y pregunto, ¿Is Mark at home? Empezando con el verbo to be. O por ejemplo, si quiero preguntar en plural, ¿están corriendo Kim y Ana? Kim y Ana sería they. Pero como aquí están los nombres, es lo mismo. Como es they, es plural. Y el verbo to be para el plural es are. Entonces voy a comenzar la pregunta con el verbo to be. Are Kim and Anna
running. O si quisiera decir, en vez de decir Kim y Ana, ellas, están ellas corriendo, podría decir, are they running? Are they running? ¿Cómo damos respuestas cortas a las preguntas que me hagan con el verbo to be? Para evitar dar una respuesta sumamente larga, podemos abreviar. Por ejemplo, si voy a dar una respuesta positiva, imagínense que me preguntan, ¿eres de Suecia? Y yo tengo que decir sí, y no quiero decir sí, yo soy de Suecia. Voy a decir sí, lo soy. Eso se dice de la siguiente forma, yes, I am. Yes, I am. Entonces la estructura es la palabra yes, coma, el sujeto, en este caso me preguntaron, ¿eres tú de Suecia? Entonces el sujeto va a ser yo. Yes, I. Y después el verbo to be que corresponda. Am, is o are. En el caso si te preguntan a ti, uno dice yo soy. Entonces voy a decir yes, I am. Porque am es el verbo que corresponde con I. Are you from Sweden? ¿Eres de Suecia? Yes, I am. Por ejemplo, mira esta pregunta. Are you from Portugal? Ahí arriba tienes la estructura. Yes, la persona más el verbo to be. Entonces, si la respuesta es afirmativa y me preguntan, ¿Are you from Portugal? Voy a decir, Yes, I am. Aquí estamos con otro sujeto, la tercera persona del singular, él. Estoy hablando de Mark. ¿Is Mark at home? Yes, he is. Sí, la persona, que es Mark, o sea, es he, y después el verbo to be que corresponde para he. En este caso, is. Yes, he is. Por ejemplo, veamos el plural. Are Kim and Anna running? ¿Están corriendo Kim y Anna? Yes, they are. Sí, lo están. Yes, they are. They porque son dos sujetos, es plural, ¿sí? They, ellas. Are porque are es la conjugación correcta para they. Yes, they are. ¿Qué pasa cuando la respuesta que tengo que dar es negativa? Por ejemplo, no, no lo soy. Entonces la estructura es la siguiente. No, coma, la persona más el verbo to be más el not. El primero es un NO, no. No puedo decir not al principio, ¿sí? Es una N con una O. Entonces digo no más el sujeto más el verbo to be más el not. Veamos ejemplos. Por ejemplo, le preguntan a ella, ¿Are you from Portugal? Y ella no es de Portugal, entonces va a decir, no, I am not. No, I am not. No, no lo soy. En el caso de él, Mark, ¿is Mark at home? Me están preguntando, ¿está Mark en casa? No, he isn't. No, he isn't. Ahora, si sigue la estructura, ves que decía no la persona más el verbo to be que corresponde para esa persona más el not. Entonces podría decir no, he is not. El is not lo abrevio y digo isn't. Isn't. En la parte hablada lo que usamos son estas formas más cortas, ¿sí? Entonces en vez de decir no, he is not, voy a decir no, he isn't. Me están preguntando, ¿Are Kim and Anna walking? ¿Están Kim y Anna caminando? Y voy a decir, no, they aren't. No, they aren't. Aren't es la forma abreviada de decir are not. Se dice aren't. ¿Are Kim and Anna walking? No, they aren't. No, no lo están. Ok, esto es todo por ahora por el verbo to be. Espero que te haya gustado y nos vemos en otro video.